Guerrero Alvarado, tengo 21 años y pertenezco a la Facultad de Filosofía y Letras, al Colegio de Historia. Pues decidí estudiar historia porque desde muy chiquita estaba muy apasionada con las cosas antiguas, con los museos, con las exposiciones y pues tuve mucho apoyo de mis padres para poder ingresar a la carrera. Sí, me esforcé mucho para acceder por examen a la UNAM y pues afortunadamente estoy cursando una de mis grandes metas en la vida. Bueno, así como decidí estudiar historia, siempre tuve en mente entrar a Ciudad Universitaria, ahí a la Facultad de Filosofía y Letras. Pasé por muchas dificultades para entrar, pero afortunadamente pude lograr mi meta y mi sueño había sido estar ahí y ha sido de las mejores experiencias que he adquirido. Muy, muy placentero. Pues mi perspectiva sobre el ambiente de la facultad o las actividades que se hacían, en realidad no son lo que yo esperaba. Me imaginaba más como un entorno de así muy intelectuales, con café, llevando libros en la mano. O sea, así pasa todo el tiempo como me lo imaginé, pero me habían dicho que iba a ser totalmente más como de pláticas, más convivencia. En realidad es complicado porque hay mucha gente que sí se reserva y es muy como retraída en la facultad, pero mientras vayas tratando de dar ese dinamismo para que convivan contigo, es muy bueno compartir nuevas ideas, nuevas amistades, compañerismo. Y pues, por ejemplo, mi mamá me decía mucho que para estudiar historia necesitabas leer muchísimo. Y pues al principio decía, sí, claro, voy a leer muchísimo. Pues eso no me importa, me gusta mucho leer. Pero cuando ya estás bajo la presión de que sí tienes que leer mucho, entender los textos, analizarlos, criticarlos, es una tarea muy complicada. Realmente nunca esperé que la carrera fuera tan demandante como para que todo el mundo saliera estresado. Y he visto varios compañeros que hasta salen llorando. Y es como esa parte de la emoción de que esta cosa no es nada sencilla como otras facultades creen que dicen que solamente lees y ya. O sea, no, realmente haces muchas cosas con los textos. Por ejemplo, también no solamente es estar postrado en una silla leyendo todo el día o estar como ratón de biblioteca. No, en realidad, hasta nos podemos ir de práctica de campo. Hace un año me fui yo a la ciudad de Zacatecas y estuvimos también en la ciudad de Guanajuato y fue una de mis mejores experiencias que he tenido. El trato entre compañeros, profesores, por ejemplo en el Colegio de Historia a veces te dan mucho apoyo cuando se los pides. A veces, por ejemplo, los de semestres avanzados se acercan a ti y te empiezan a hacer la plática, preguntándote sobre las expectativas que tienes sobre la carrera. Suelen ser muy amables, aunque sí hay veces que hay mucha gente que es muy reservada. Hay personas que a veces sí creen que lo saben todo y así de, sí, aléjate, no pienso platicar contigo, pero pues en general todos si tenemos la actitud y si tenemos la intención de seguir conviviendo con las personas, tratándonos con respeto y respetando las opiniones, yo creo que se lleva una muy buena relación. También entre los pasillos, luego nos encontramos a los profesores, los saludamos, hasta hay veces que se quedan platicando con nosotros sobre sus clases o sobre otros temas, o por ejemplo nos ayudan a meter nuevas materias optativas, porque desde el principio la carrera te pide optativas. Y eso es lo que me sorprendió muchísimo también de la carrera, que en las demás carreras de la Facultad de Filosofía y Letras, la única, o por lo que yo sé, la única que tiene optativas desde el primer semestre es Historia. Entonces ahí te quedas con cara de,
¿qué está pasando? O sea, yo cuando metí mi primera optativa sí me asusté y pregunté cómo se meten las optativas, o sea, me dio como cierto nervio porque pensé que a lo mejor y no podría hacer el trámite o no sé, es complicado, pero hay profesores que te van como asesorando, hay compañeros que te van asesorando, te recomiendan optativas, porque en el colegio puedes escoger las optativas que tú quieras, pero pues obviamente cumpliendo los créditos que se piden. Pero hay una variedad infinita de optativas, desde historia de Japón hasta historia de la independencia de México, de la revolución, el porfirismo. Es fascinante realmente. Nunca esperé que hubiera tanta variedad de profesores que te pudieran dar ese tipo de clases. Ay, híjoles, peor profesor. Es que todos tienen lo suyo para dar su clase, sus actitudes, pero peor profesor, no sé. Como todavía no curso todas las materias, todas, entonces no podría como tal definir a un peor profesor, pero con el que sí tuve muy malas experiencias y digo, me duele porque hice un proyecto muy laborioso sobre el esoterismo y lo peleé mucho con este profesor de seminario de taller. El profesor Rojano es un poquito estricto porque no te dice básicamente haz el tema libre, si quieres, sobre guerra, sobre el amor, sobre el tema que quieras, el tema de investigación que quieras hacer, pero tiene que ser de México, si no, no te acepto nada del proyecto. Y criticaba mucho la forma en la que nos expresábamos. No era una persona como con la que pudieras crear un diálogo, un debate como sano, porque sí empezaba con malos chistes o te atacaba de alguna manera, sí directamente, porque había momentos donde se desesperaba, se molestaba y ya para que te callaras, pues sí te decía las cosas directamente como de, sí, bueno, por esas cosas vas a reprobar, ¿no? Y así, esas cosas duelen y te desmotivan, te van desmotivando. Al final de cuentas, sí, ya no pude cursar bien esa materia por las mismas razones que tuvimos muchas diferencias el profesor y yo, por ejemplo. Y sí, con más compañeros también tuvo ciertos problemas, pero pues al final de cuentas cada quien enfrenta a los profesores como pueda. Y de mejores profesores, es que mi lista es muy larga, neta, es muy extensa. Está, por ejemplo, el profesor Marcelo, me agrada muchísimo, es una persona muy sensible. De hecho, gracias a él me inspiró mucho a varios ensayos sobre la melancolía en el siglo XVI, sobre todo en España. ¿Qué otro profesor? De comentario de textos tuve al profesor Bernardo Ibarrola, y fascinante su clase, a pesar de que solamente hablábamos de la Revolución Mexicana, pero fascinante su clase, es hermosa. De historiografía general, me gustó mucho la clase de la profesora Villalobos y el profesor Roberto Castro. Es bellísima su clase, son muy inteligentes, pero sí tienes que participar muchísimo, mucho en esas clases, porque como son más teóricas, necesitan saber qué estás entendiendo de los temas que estamos leyendo. Por ejemplo, de historia antigua a Heródoto o a Tucídides, o por ejemplo a los ilustrados como Kant o Hegel. ¿Qué otro profesor estaría en mi lista? En optativas estaría la profesora Millet, de Guerra Fría y autobiografía. Es una clase muy dinámica que recomiendo al 100. A pesar de que haces muchos trabajos historiográficos con la profesora y tienes que analizar muchísimo las autobiografías, no de la manera superficial, sino ya con más profundidad. Pero cuando tratas de hacer la interpretación de esa autobiografía, las actividades son muy divertidas. Te hace hacer perfiles de Facebook, te hace hacer memes, te inspira a hacer juegos de mesa, o sea, es muy dinámica la clase.
La otra optativa que tomé fue movimiento estudiantil de 1968 aquí en México, porque pues como saben hubo muchos movimientos en el 68 alrededor del mundo, y pues esa clase también fue maravillosa con la doctora Cristina Gómez y su ayudante. Así nos critican mucho por decir adjuntos. ¿Qué otro profesor? Pues también con ella tomé Guerra de Independencia, y también es fascinante porque te hace meterte a temas más políticos, temas por ejemplo de la Constitución de Cádiz. O sea, casi nadie ha tratado la Constitución de Cádiz con tanta profundidad, y ese fue uno de mis proyectos finales. ¿Qué otra materia tenía? Investigación, feminismo. O sea, tuve una maestra feminista, vegana, anarquista. En la facultad te vas a encontrar todo tipo de personas y todo tipo de profesores, y es lo que me encanta de ese ambiente, porque conoces muchas cosas y puedes crecer gracias a eso, ya sea personalmente, ya sea académicamente, y no te cierras a ciertas perspectivas. A pesar de que cada uno de los profesores tiene cierta corriente o cierta ideología, de alguna manera, por ejemplo, yo no me cierro a cierta idea o a cierta corriente histórica. Yo veo más global todo, a pesar de que sí te critican mucho de si abarcas todo no aprietas nada, y luego sí dicen, no, pues es como si no abarcaras nada. Pero ahora estoy interesada en tomar la clase de historia de Japón, estoy interesada en tomar historia de la masonería en México, y es súper fascinante, y me han dicho que los profesores son muy, muy buenos. Hay muchos profesores que han salido en coloquios, que son muy, muy buenos. De hecho, el profesor Ibarrola ha hecho varias conferencias, la profesora Villalobos también ha hecho muchas conferencias. Y pues gracias a ellos he cambiado la perspectiva de lo que es la historia y cómo es la historiografía, porque pues obviamente no es lo mismo, o no tiene mucho que ver, pero no tiene ese como embarrada superficial. Esto es más como profundo, y es lo que nunca me esperé de la carrera, conocer a ese tipo de profesores que te abrieran esas perspectivas. Muchas veces me han preguntado, ¿a qué te vas a dedicar? O sea, después de la carrera, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Nada más vas a dar clases? ¿Nada más vas a investigar? O sea, ¿qué vas a hacer? Porque pues mucha gente no ve la perspectiva de lo que podemos hacer los historiadores. Sí, vamos a dar clases, y de hecho la misma carrera te prepara para dar clases. Hay seminarios, hay clases obligatorias que básicamente son para la enseñanza de la historia. Hay muchísimos temas de investigación en los que se pueden trabajar, y que hay mucha gente que no se anima a introducirse. Pero también no solamente sería como en la parte académica. Hay muchos debates con respecto a ser académico o ser como más libre, más humanista, por así decirlo. De hecho, hay muchos historiadores trabajando en institutos, ya es lo básico, en archivos, pero también trabajan en museos, y eso me parece muy, muy interesante. Aparte, dan apoyos a otras áreas de investigación, a otros colegios, hasta a otras carreras. O sea, los historiadores no somos como de un segundo plano, no somos como muy descartados, porque realmente sí se puede dedicar a ser historiador, ser un gran investigador. Pero hay también estos mismos debates de ser más humanista o ser historiador. Podrás ser un buen historiador, pero ¿dónde está tu lado humanista? En realidad el colegio se ha cerrado mucho. De hecho, el plan de estudios de la carrera de historia ha estado en muchos debates. Y de hecho, creo que este año, me parece,
que entrará en modificaciones o en análisis para poder ser modificado, para que pues estas peleas académicas de no, pues la historia solamente es para los historiadores y que los demás, las demás personas pues ya nada más se den una embarrada, porque pues como sabemos la enseñanza de la historia en México está muy por debajo de lo que en otros países les enseñan la materia de historia. O sea, a la gente no le gusta estudiar historia por esa misma razón de ser una materia muy cuadrada, muy cerrada y hasta muy como monótona, de que te tienes que aprender fechas, te tienes que aprender nombres, cuando en realidad no, y puede ser mucho más fascinante. Existe un término que el doctor Álvaro Matute, que en paz descanse, había formulado sobre la parahistoriografía, o sea, los medios para hacer historia, pero en realidad no con la intención de hacer historia. Por ejemplo, existen los museos, existen películas. De hecho, muchos historiadores han estado trabajando en proyectos de películas de contexto histórico, como algunas de las cruzadas en Europa, el de la Revolución Mexicana, no nos vayamos tan lejos. O, por ejemplo, de tratar de retratar a íconos, personajes icónicos, los llamados héroes, los ideales de los héroes, y han trabajado en discursos para crear esa imagen, pero en una sola película, o por ejemplo en una revista, o en un cómic. O sea, para ser historiador no solamente necesitas estar atascado en una biblioteca, como lo mencioné antes, no necesitas estar en un archivo. O sea, hay muchos campos en los que se puede trabajar para ser historiador, y es lo que también me parece fascinante, porque los historiadores, por así decirlo, estamos en todos lados, aunque nadie nos perciba, pero estamos en todos lados, y pues solo sería cuestión de que nos demos a conocer y que no le tengamos miedo a dar nuestras propias opiniones, nuestros puntos de vista, mostrar nuestros ideales, escribiendo. Recomiendo mucho eso de tomar cursos de redacción, que escriban mucho lo que piensan, lo que sienten, lo que les apasiona de las materias. O sea, por ejemplo, hasta estábamos pensando en hacer un periódico dentro de nuestro colegio, un periódico relacionado con los movimientos estudiantiles a partir del que acaba de pasar en el año pasado. Vaya la redundancia. Pero ha sido inspiración porque también muchos profesores nos han dicho que investiguemos, que saquemos una libretita y nos pongamos a escribir lo que vemos a nuestro alrededor. Todo puede ser historia dependiendo en qué perspectiva lo pongamos. Las experiencias en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera, me ha traído muchos buenos momentos, y pues no podría decidir que hay muchísimos buenos momentos que podría enlistar, pero de los que más me trae recuerdos bonitos, que digo, vale la pena seguir estudiando esto, son parte de las prácticas de campo, que son maravillosas. Aprendes muchísimo, conoces muchas personas, te metes a los archivos. De hecho, también el ir a investigar al Archivo General de la Nación fue una odisea, pero me emocioné demasiado. Después de que nos estuvimos metiendo mucho con Revolución Mexicana por el profesor Ibarrola, fuimos al archivo y supimos que ahí fue donde mataron a nuestro expresidente Madero. Y preguntamos, así hubo una vez que preguntamos, oiga, disculpe, a una policía, ¿sabe dónde fue donde mataron al presidente Madero? Y ya como que se nos quedó viendo y así de, ay, estos niños son del colegio de historia, ¿verdad? Sí. Ah, lo mataron en la puerta 4. Y se nos quedó viendo así con cara de, ay, por favor, como si no lo supieran. Y así de, pero no lo sabíamos. O sea, fue muy emocionante el saber de que estábamos en un lugar histórico muy importante. Aparte de que ahí fueron presos políticos como Juan Rulfo, no sé, fue una de las prisiones más importantes del siglo XX. Ahí estuvieron algunos de los estudiantes del movimiento del 68.
Otra de las experiencias son los debates a tus trabajos finales. Siempre hay réplicas, dependiendo de qué profesor inscribas. Por ejemplo, con la doctora Cristina, las 2 clases tuve que hacer réplica de mis trabajos de investigación. Dije, son un asco mis trabajos de investigación, uno de Barros Sierra, antes del movimiento estudiantil y durante el movimiento estudiantil. ¿Cómo fue su transición? ¿Por qué fue un personaje tan importante? ¿Qué fue lo que motivó a que fuera como un héroe, por así decirlo, o una idealización muy grande para la universidad? Y pues dije, mi trabajo es un asco, yo no sé qué diablos estaba haciendo. Pero ya cuando estuve debatiendo el por qué hice mi trabajo, qué fuentes fueron las que ocupé, qué consulté, a la profesora le encantó mi trabajo y me dijo, quiero tu trabajo para una página web que voy a abrir con los ensayos y trabajos finales de todos ustedes, pero me interesa mucho el tuyo por la imagen que planteas sobre Barros Sierra. Entonces dije, no he estado haciendo las cosas mal, o sea, realmente creo que he estado aprendiendo nuevas técnicas y sí las he sabido proyectar en mis trabajos finales. También me ha motivado mucho esos temas de la melancolía, como lo decía antes. Me ha inspirado mucho Roger Bartra, que también otro historiador que conocí antes de entrar a la carrera, nos recomendó muchísimo y ha sido uno de mis autores favoritos. Puedo decir que también me ha inspirado a seguir investigando sobre el siglo XVI, sobre la historia de España. O sea, no es un mundo tan pequeño para estudiar historia o los temas, como lo decía antes. Todo depende de qué perspectiva tengan las personas cuando van a hacer su tema de investigación y cómo quieren plantearla. No importa en la manera en la que las personas escriban o lo que traten de plasmar, mientras lo hagan con esa pasión, con esa dedicación y que sí realmente va a ser un trabajo que va a presentarse y que se va a debatir y que tus profesores te vayan motivando a decir, sí, me gusta tu trabajo, sigue adelante. Esos son de los momentos cuales digo, no voy a dejar la carrera porque sé que puedo y sé que es lo que yo había querido antes y puedo hacer muchísimas más cosas importantes, así como el doctor Álvaro Matute hizo con la parahistoriografía. O sea, nadie había escuchado de la parahistoriografía hasta que el profesor la planteó y se ha estado haciendo ciertos estudios sobre la parahistoriografía. ¿A algún otro historiador se le ocurrirá algo para hacer nuevos planteamientos para estudiar historia en otros entornos? Entonces, esas son de las experiencias que digo, no las cambiaría por nada, no las modificaría y sobre todo con la motivación que los compañeros, tus amigos que vas haciendo ahí en la carrera, que te van motivando, que te van aconsejando, que hasta ellos mismos te van ayudando a buscar las fuentes en la biblioteca o en los archivos, así como la experiencia de Lecumberri. O sea, esas son las cosas que digo, me gusta lo que estoy haciendo y no quiero dejarlo para nada. A veces uno sí se desmotiva por el hecho de que dice, no estoy haciendo un buen trabajo, mi trabajo es muy básico, no profundizo. Pero cuando uno dice eso, uno puede ir mejorando, puede ir buscando más cosas. Y eso es la parte interesante de ser un investigador, de que vas buscando más cosas y creces más. De hecho, hubo una vez que el profesor Marcelo nos dio como un consejo para hacer nuestros trabajos de investigación. Nunca te subestimes con un tema y tampoco te sobreestimes sobre un tema, porque puede que des el ancho para unos trabajos y a veces no lo des, pero esas son partes de las experiencias que vas adquiriendo mientras estás estudiando historia. Me he planteado del hecho de volver a tener la oportunidad de, no sé, si regresar al tiempo, que para un historiador eso es imposible, sobre el regresar al tiempo y a la etapa de la prepa, de qué voy a estudiar, qué carrera voy a meter, ¿realmente quiero estudiar historia?
y mientras estoy con mi pase reglamentado, meditarlo de nuevo y decir, voy a inscribir historia otra vez, yo diría, es complicado, porque hay muchas perspectivas que yo no esperaba de la carrera y sí me siento un poquito decepcionada de eso, pero igual creo que no la cambiaría. Yo creo que fue una decisión sabia la que tomé y no cambiaría el hecho de volver a meter lo que una vez fue un sueño de una niña de 8 años. Creo que no lo haría. A pesar de que tuviera otras opciones como estudiar antropología, estudiar, no sé, dedicarme más a la museografía, a la restauración, pero creo que no lo haría, no cambiaría por nada del mundo a lo que me estoy dedicando ahora y pues a un año de terminar los cursos y empezar a hacer ya algo más serio como la tesis, mi artículo para ser formalmente historiadora, una gran historiadora que es a lo que aspiro, dar buenas clases, no sé. A los que quisieran entrar a esta carrera, digo, es un reto. Realmente no es como te lo pintan otras personas. O sea, sí es un tabú. Podría decir que el estudiar historia es tabú, porque dices, solamente lees y ya, no haces gran cosa. Entonces, no, el estudiar historia no es eso. También es indagar, es preguntarse muchas cosas. Hasta podría decir que los historiadores tenemos reglas, que son las preguntas del qué, cómo, cuándo y por qué, el ojeo, o sea, las reglas ya para hacer un análisis de comentario de textos, el ojeo, el análisis, la crítica, las observaciones, las conclusiones, por así decirlo, porque en realidad no siempre vas a tener una conclusión satisfactoria y siempre vas a darle vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, el estudiar historia es un reto que solamente si estás decidido a hacerlo, adelante. Todos podemos ser historiadores, pero también hay que contemplar esa parte del ser humanista, porque podrás ser buen historiador, pero ¿qué pasa con el ser humanista? Porque por algo la carrera está en filosofía y letras, en un área de humanismo, ¿no? Entonces, anímense. Es una carrera muy interesante, es una carrera, sí, muy de mucho dedicarle tiempo, pero muy apasionante, muy interesante, fascinante, porque descubres cosas que no creías que realmente eso existió, o los procesos, ¿no? Son descubrimientos muy, muy interesantes. Realmente no hagan de lado la carrera de historia, igual que otras carreras de humanidades, porque lo valen mucho. Valen mucho las carreras para la sociedad. ¿Qué haríamos si no hubiera historiadores, filósofos, literatos? No existiría la humanidad.